Bueno, junto con María Angélica y Carolina, nos corresponde hablar sobre la vacunación en recién nacidos prematuros. Como generalidades, en la mayoría de casos, los niños pretérmino, independientemente del peso al nacer, deben recibir las vacunas al mismo tiempo que la edad cronológica, de acuerdo al esquema de vacunación, igual que los recién nacidos a término, excepto por las vacunas vivas atenuadas, si en ese momento el paciente permanece hospitalizado. No se recomienda administrar las dosis reducidas o divididas. Lo que se recomienda es administrar las dosis plenas de las vacunas. Se recomienda procurar limitar los sitios de punción con vacunas combinadas y si esto no es posible, las vacunas de los 2 meses pueden ser administradas en tiempos diferentes, ya que recordemos que los recién nacidos prematuros tienen las vías eferentes y aferentes del dolor inmaduras, por lo que pueden sentir mucho más. Se recomienda prevenir las reacciones locales superimpuestas ofreciendo intervalo de 2 semanas. Se ha visto que las vacunas producen la suficiente inmunidad para prevenir las enfermedades contra las que se está vacunando. Y se ha visto que es mayor riesgo retrasar la vacunación en estos niños, ya que son un grupo etario particularmente susceptible. Entrando ya a las vacunas del recién nacido, con respecto a la vacuna de la BCG, se recomienda que puede recibirla cuando se encuentre estable y cuando sea mayor a las 32 semanas al nacimiento. Con respecto a la hepatitis B, en ciertos prematuros, que son menores a 2000 gramos, puede ocurrir una disminución de la seroconversión después de la administración de la hepatitis B al nacimiento. Sin embargo, a la edad cronológica de 1 mes, todos los prematuros, independientemente de su peso al nacer, responden igual que los niños con mayor peso. En los recién nacidos con peso menor a 2000 gramos, nacidos de madres con antígeno superficie negativo, deben recibir la primera dosis de hepatitis B a la edad cronológica de 1 mes o al egreso hospitalario, lo que ocurra primero. En los recién nacidos pretérmino con antígeno superficie para hepatitis B positivo, deben recibir inmunoprofilaxis de la hepatitis B a las 12 horas de vida. La dosis inicial de la vacuna no debe contarse para completar la serie de la hepatitis B y deben administrarse 3 dosis adicionales de la vacuna contra la hepatitis B, comenzando cuando el recién nacido tiene 1 mes de edad. Para madres con antígeno superficie para hepatitis B desconocido, la vacuna de la hepatitis B se recomienda a las 2 horas de vida, sin importar el estado del niño de bajo peso al nacer. Con respecto a las inmunoglobulinas de la hepatitis B se recomiendan para niños en quienes las madres tienen el antígeno superficie positivo o son desconocidas. Si la madre tiene un antígeno de superficie positivo, se debe administrar la inmunoglobulina para hepatitis B a las 2 horas de vida. Si la madre tiene un estado desconocido, primero se debe determinar el estado de la madre. Si el bebé es prematuro o de bajo peso, se debe administrar la inmunoglobulina a las 12 horas. Si el bebé no es prematuro ni de bajo peso, hay un plazo de 7 días para determinar el estado del antígeno de superficie de la madre. Si el resultado no sale en los 7 días, se recomienda aplicar la inmunoglobulina para hepatitis B. Y si el resultado da positivo, se recomienda dar lo más pronto posible. Con respecto al rotavirus, se debe administrar mínimo a las 6 semanas de vida y si el paciente permanece hospitalizado en este tiempo, se debe diferir hasta el egreso. Con respecto a la vacuna de hemófilos influenza tipo B, se ha descrito un beneficio a considerar la administración de una cuarta dosis a los 18 meses de vida. Con respecto al palivizumab, recordemos que es una inmunoglobulina monoclonal humanizada producida por ADN recombinante y recordar que el anticuerpo se dirige contra un epítopo conservado de un sitio antigénico de la proteína de fusión F que reside en la superficie viral y evita el recambio conformacional que es necesario para la fusión de la envoltura viral del virus sincitial respiratorio con la membrana plasmática de la célula epitelial respiratoria. Y pues sin la fusión el virus no puede ingresar a la célula y no puede replicarse. El tipo de vacuna, como ya lo acabo de mencionar, es un anticuerpo monoclonal del virus sincitial respiratorio. Su presentación viene en solución inyectable o polvo para disolver de 50 y 100 miligramos en viales de 0,5 y de 1 mililitro.
Los intervalos y las dosis se recomienda administrar cada 30 días por 5 a 6 meses, con un total de 6 dosis. En pacientes en riesgo deberían recibirla al inicio de la temporada del virus sincitial respiratorio y si nace durante la temporada se deben completar 5 dosis. Se recomienda administrar de 48 a 72 horas antes del egreso o tan pronto como sea posible posterior al egreso. Con respecto a las indicaciones, vemos que difiere según la Academia Americana de Pediatría y las guías de práctica clínica y se pueden clasificar los pacientes en los recién nacidos que tengan o no cardiopatía y enfermedad pulmonar. En los pacientes que no tienen cardiopatía o enfermedad pulmonar, la Academia Americana de Pediatría recomienda la aplicación de la vacuna en aquellos que son menores a 29 semanas y menores de 12 meses de edad cronológica y no recomiendan la aplicación después de los años de edad. Las guías de práctica clínica la recomiendan en menores de 32 semanas con una edad cronológica menor a 6 meses y no la recomiendan en pacientes mayores a 32 semanas. En aquellos recién nacidos prematuros que tengan enfermedad crónica pulmonar o cardiopatía congénita, que la Academia Americana de Pediatría lo define como aquellos niños menores a 32 semanas que tengan requerimiento de la FIO2 mayor al 21% durante 28 días. Y en estos casos no recomiendan la aplicación de la vacuna después de los 2 años. Si el paciente tiene alguna cardiopatía o tiene enfermedad crónica que requiera manejo con corticoides, con diuréticos o con oxígeno, se puede recomendar durante 6 meses antes del inicio de la temporada del virus sincitial respiratorio la aplicación de dicha vacuna. En las guías de práctica clínica de Colombia se recomienda entre las 32 y 34.6 semanas con edad cronológica menor a 6 meses con displasia broncopulmonar u oxígeno dependientes y no se recomienda en niños mayores de 35 semanas. Con respecto a las interacciones, son anticuerpos monoclonales específicos contra el virus inicial respiratorio y no tienen interferencia con la respuesta inmune a vacunas, así sean virus vivos. Con respecto a los efectos adversos, tenemos leves, como rinitis, rash, urticaria, dolor y fiebre. Moderados, como aumentos de enzimas hepáticas, trombocitopenia, faringitis, tos, sibilancias, diarreas, vómitos, apnea, conjuntivitis, convulsión y anemia. Y los graves, como reacciones de hipersensibilidad infrecuentes, sobre todo en las primeras dosis. Con respecto a las consideraciones, no disminuye la mortalidad, pero sí disminuye la tasa de hospitalizaciones e ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Si el paciente estaba recibiendo palivizumab y presenta hospitalización con aislamiento del virus sincitial respiratorio, se recomienda suspender la vacunación, ya que es poco probable que presente una nueva hospitalización por virus sincitial respiratorio en esa temporada con una prevalencia menor al 0.5%. Se ha visto que puede interferir en las pruebas diagnósticas inmunológicas del virus sincitial respiratorio, en la detección de los antígenos y cultivo del virus, pero no con la PCR. Adicionalmente, los pacientes que tengan una cardiopatía que fue corregida por medio quirúrgico no requieren la aplicación del palivizumab, salvo que el niño requiera aún manejo anticongestivo. En los pacientes que vayan a cirugía cardiovascular, que hayan requerido bypass o ECMO, se recomienda dar una dosis posoperatoria porque se ha visto que disminuye la concentración del palivizumab hasta un 58%. Con respecto a las contraindicaciones y precauciones, las contraindicaciones tenemos anafilaxia a anticuerpos monoclonales humanizados y en precauciones, infección aguda moderada grave o enfermedad febril y trombocitopenia o coagulopatía. Con respecto a los pacientes inmunodeficientes, se debe considerar en aquellos menores de 24 meses que van a tener inmunocompromiso profundo durante la temporada del virus sincitial respiratorio. En los pacientes trasplantados hepáticos se ha visto que hay un mayor riesgo para infección por virus sincitial respiratorio y hay un mayor riesgo también en enfermedad severa y fatal en pacientes con quimioterapia o inmunocompromiso por trasplante de órgano sólido o hematopoyético. Sin embargo, no hay datos de eficacia en estos pacientes. Y en los pacientes inmunocompetentes, en aquellos que tienen síndrome de Down, se ha visto que tienen más riesgo de hospitalización por virus sincitial respiratorio, pero
Se administra solamente si tiene cardiopatía crónica o menor a 29 semanas. En aquellos con fibrosis quística, no se recomienda, salvo si tiene enfermedad pulmonar crónica y o compromiso nutricional en el primer año. También se recomienda durante el segundo año si tienen enfermedad pulmonar severa, es decir, hospitalización por exacerbación pulmonar en el primer año o imágenes con anormalidades persistentes a pesar de estar estable, o la antropometría con un peso para la talla menor al percentil 10. En aquellos pacientes con anomalía pulmonar o neuromuscular que impide habilidad para aclarar las secreciones o dosis efectiva, se podría considerar también la aplicación del palivizumab durante el primer año de vida. Con respecto a la vía de administración, se recomienda intramuscular en la cara anterolateral del muslo y la dosis es de 15 miligramos kilo por dosis. Si la dosis excede más de 1 mililitro, se recomienda dividirlas. En el esquema PAI tenemos una dosis mensual por 6 meses y en el esquema CDC tenemos una dosis mensual por 5 dosis. Para Colombia, el MIPRES se necesita para las condiciones especiales y el código es 07753 y la cobertura PBS en aquellos pacientes que son recién nacidos prematuros.